Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, conviene hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Con qué propósito has venido a escuchar una exposición de la palabra de Dios? ¿Quieres realmente salir de este lugar de alguna manera más comprometido con la obediencia de Cristo? ¿Esperas que Dios te diga algo a ti a través de su palabra? ¿Es cierto que quieres aplicar lo que tú oyes? Porque si hay un propósito por el cual Dios nos dejó su bendita palabra, es porque Él quiere ser oído. Y quiere ser oído que le oigamos para su gloria y para el bien de nuestras almas. De manera que de nada nos vale estudiar la Biblia entera si esto no nos equipa para toda buena obra. Eso sería como ir al doctor y comernos la receta en lugar de tomarnos la medicina. No nos serviría de nada. Y yo pregunto, ¿estás tú aplicando la palabra de Dios a tu vida como una verdadera medicina que necesita tu alma? Porque ciertamente parece que muchos se sienten satisfechos con solo comprar la medicina, pero no tomarla. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos lo dejó en su bendita palabra. Y sería un grave atrevimiento vivir como si no necesitásemos de cada una de las palabras que Dios nos ha hablado. Oye lo que Jesús pensaba sobre esto cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sientes tú esa necesidad? La necesidad de beber y comer de cada palabra de Dios. Porque podemos leer la Biblia todos los días, los 365 días del año. Podemos escuchar miles de sermones, pero si no nos estamos nutriendo con lo que leemos y escuchamos, de nada nos sirve. Y una de las maneras en que nuestro Padre Celestial nos alimenta es a través de las epístolas que nos dejó en el Nuevo Testamento. Y nosotros nos encontramos estudiando consecutivamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses. Con el estudio de hoy tenemos la intención de concluir el segundo capítulo. Estamos estudiando la sección en Filipenses capítulo 2, que va desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Pablo hace saber a los filipenses de sus planes mediatos e inmediatos hacia ellos. Él mismo tenía el deseo de ir a visitarlos, había planificado enviar también a Timoteo hacia ellos, pero mientras ese tiempo llega, el plan inmediato es enviar a Epafrodito de regreso a su iglesia. La semana pasada nos hicimos varias preguntas con respecto a este hombre Epafrodito. Vimos quién fue Epafrodito, qué pasó con Epafrodito y qué podemos aprender del caso de Epafrodito. Y hoy quisiera que nos concentremos en los versículos del 28 al 30. Del 28 al 30. En los versículos anteriores, Pablo ya les había explicado una de las razones por las cuales estaba enviando a Epafrodito de regreso. Epafrodito estaba gravemente angustiado, pensando que los filipenses creían que él estaba enfermo, cuando ya él estaba bien. Y Pablo pensó entonces conveniente, por causa del mismo Epafrodito, enviarle de regreso. Pero en el versículo 28 él da otra razón para esta, y ahora no tanto por Epafrodito como por los filipenses en sí mismos. Vamos a leer la porción de los versículos 25 al 30 de nuevo para retomar la idea. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él,
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y vamos a ver tres cosas con respecto a este pasaje. Vamos a ver el anuncio, las instrucciones y veremos la explicación. Veamos en primer lugar el anuncio en el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El anuncio es: le envío con mayor solicitud, con mayor prontitud. Y la razón es para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Estudiamos la semana pasada lo que significaba Epafrodito para el apóstol Pablo. Estando él en prisión, este siervo de Dios podía servirle de mucho estímulo y de consolación. Podía servirle de manos y de boca en lugares a donde Pablo no podía ir en esos instantes. Podía usar a este compañero de milicia para muchas cosas. Y sin embargo, vemos una vez más en este contexto la empatía del siervo de Dios hacia los demás. Y en lugar de pensar en sí mismo y únicamente en él, Pablo piensa en los filipenses. En lugar de pensar en su consuelo, en sus necesidades, en ese instante, él piensa en el consuelo del pueblo de Dios. En el capítulo 1, él les había dicho que por amor a ellos él estaba dispuesto aún a postergar el disfrute y el gozo del cielo mismo. Me es más necesario permanecer aquí por causa de ustedes. Y Pablo sabía muy bien lo que era el cielo. Estar en el cielo es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él dice: por causa de ustedes, yo prefiero quedar en la carne, negándose a sí mismo. Y así él ve el regreso de Epafrodito con un sentido de urgencia, pero por amor a la iglesia. Por eso dice: le envío con mayor solicitud, con mayor prontitud voy a enviarles a Epafrodito por amor a ustedes. Comenta Hendrickson sobre esto: Pablo envía a su amigo de regreso al hogar para que los miembros de la iglesia filipense, al verle de nuevo, plenamente restablecido, salten de júbilo. Esto nos permite ver algo del alma más íntima del gran apóstol. El tranquilizar el ánimo de sus muy amados filipenses y el poderles suministrar alegría de corazón significaba para él más que todos los servicios que pudiera prestarle Epafrodito. A pesar de que el aprecio que Pablo tenía de su amigo y de los servicios que había prestado en Roma era genuino, él mismo podía regocijarse al pensar en lo útil que Epafrodito sería a los filipenses. O sea, él en este instante, dice Henderson, él tenía ciertamente necesidades, valoraba y apreciaba a Epafrodito. Ese es mi hermano, es mi compañero, es el que está batallando conmigo como un soldado de Jesucristo. Él es alguien que late con su corazón junto al mío. Pero por amor a ustedes, yo lo cedo y les envío con mayor solicitud. La misma empatía que vimos la semana anterior en Epafrodito era la empatía que también sentía el apóstol Pablo. Por amor a ustedes me identifico con la situación en que ustedes están y yo les envío para que ustedes se gocen, para que haya gozo en medio de ustedes, para que al verle de nuevo os gocéis. Imaginen entonces, hermanos, el estado de preocupación en que se encontraba la iglesia. Ellos pensando que Epafrodito está muy enfermo y hasta posiblemente muerto porque había enfermado gravemente. Los hermanos habían dicho: dejamos a Epafrodito muy mal. Y Pablo no les envió sencillamente las buenas noticias de la recuperación de Epafrodito. Hermanos, ya Epafrodito está bien, despreocúpense, no hay ningún problema. Sino que él pensó en el gran gozo que la iglesia iba a sentir en ver a Epafrodito en carne y hueso. En ese gozo pensó Pablo. Podía utilizarlo de múltiples maneras. Pero lo mejor es enviarlo a la iglesia de nuevo, para el bien de esos hermanos en aquel lugar. Y era como si en un sentido lo hubieran recibido de entre los muertos estos hermanos. Estuvo a punto de morir, pero estaba vivo y bien, y ahora iba a serles un medio de bendición para ellos. Dios les iba a enviar a Epafrodito de regreso. Y Pablo añade: no solamente para que ustedes estén llenos de gozo, dice, y yo también esté con menos tristeza, para que yo esté libre de ansiedad, literalmente como dice el texto, y contribuir con los filipenses de esta manera
iba a disminuir la tristeza que Pablo tenía en medio de la situación. Tristeza, quizás hablando en términos de lo que él padecía en su corazón, sabiendo que la iglesia de los filipenses estaban en tristeza y angustiados, en ansiedad, o también podías aún incluir libre de ansiedad en el sentido de que había problemas en la iglesia de los filipenses. Recuerden que había problemas de desunión entre algunos hermanos y que estando Epafrodito presente con ellos iba a ser un medio de bendición para cuidar la iglesia, proteger la iglesia en ese sentido. Libre de ansiedad también en ese sentido. Cualquiera de las dos ideas puede encajar en el medio de este contexto. Pero el hecho es que Pablo hace este anuncio. Él anuncia a la iglesia, les envío a Epafrodito con mayor solicitud. Es una decisión que he tomado y el propósito es para que ustedes se gocen. Pero veamos en segundo lugar las instrucciones. Habiendo dado el anuncio, ahora Pablo les da también las instrucciones. No solo les deja a ellos la libertad de recibir a Epafrodito tal como cual, como a ellos les parezca, sino que él da instrucciones al respecto y aparecen en el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Pablo considera a bien preparar a la iglesia para que reciban a este siervo de Dios de la manera correcta. Y noten que hasta de esto se encargaba el apóstol Pablo. Él se encargó de la manera en que Filemón tenía que recibir a Onésimo. Entonces van a Filemón, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, le dice Pablo a Filemón en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y él instruye a Filemón a recibir a Onésimo como si fuera el mismo apóstol Pablo. Esa es la instrucción, nada más y nada menos. Él se encargaba hasta de estos aspectos. Se encargó de la manera en que los corintios tenían que recibir a Timoteo. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 10. Dice, y si llega Timoteo, 1 Corintios 16, 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y él se encarga de dar instrucción a la iglesia para que reciban a Timoteo de una manera apropiada. No quiero que nadie le tenga en poco. Él puede tener sus debilidades, él puede tener sus luchas, nadie le tenga en poco. Él hace la obra del Señor como yo. También le pidió a los colosenses que recibieran a Marcos en Colosenses 4:10, no tienen que buscarlo. Y se encargó de la manera en que los filipenses tenían que recibir a Epafrodito. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Cualquiera, habiendo leído el versículo 28, pensaría que el amor que los hermanos tenían por Epafrodito no necesitaba una directriz como esta. No era necesario que Pablo ahora en el versículo 29 les mandara a que recibieran a Epafrodito en el Señor con todo gozo. Pero el hecho es que Pablo no quería que se equivocaran limitando la efusividad con que iban a recibir a este siervo de Dios. Él no quiere que haya confusión y prefería que se desbordaran en muestras de aprecio y de cariño. Es posible que en algún momento a ti te haya pasado que tienes a alguien que no has visto por mucho tiempo y cuando lo ves vas y le saludas con mucha efusividad solo para encontrar un pequeño balde de agua fría del otro lado hacia donde ti. La misma efusividad no apareció del otro lado hacia ti. Para ti fue un gran gozo ver a esta persona. Tenías tanto tiempo sin verla, pero quizás han pasado tantas cosas en la vida de esa persona, uno no sabe, que se ha enfriado el tipo de aprecio de la amistad que hubo en el pasado. Es muy probable que te haya pasado algo natural. Pablo no quería que algo así pasara con Epafrodito. Pablo no quería dejar esto a la libertad de los hermanos.
Y el recibimiento de los filipenses debía ser equivalente al amor que Epafrodito tenía por ellos. Epafrodito les ama a ustedes entrañablemente. Recíbanle en el Señor con todo gozo. Es un siervo de Dios. Él está haciendo la obra de Cristo. Esta palabra recibir que aparece en nuestro texto es la misma que aparece en Lucas 15:2 para referirse al comentario de los fariseos que decían acerca del Señor: a los pecadores recibe y con ellos come. Y eso da la idea de que los pecadores se sentían bienvenidos en la presencia de Cristo. No espantados, no locos por irse corriendo, sino que podían sentarse y hablar con el Señor. Se sentían bienvenidos. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, se les dio la siguiente instrucción: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si no les reciben, y la idea es, si no les dan la bienvenida, si ustedes no se sienten allí bienvenidos. Aparecen otros textos en el libro de los Hechos, como Hechos 15:4, Hechos 21:17. Pero también vemos en Romanos 15:7, que Pablo le dice a la iglesia: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Debemos recibirnos los unos a los otros. Es un mandamiento en la palabra de Dios. Pablo lo da claramente a la iglesia de Roma. Y el patrón es la forma en que Cristo nos recibió a nosotros. ¿Cómo nos recibió Cristo a nosotros? Con los brazos abiertos. Nos recibió con los brazos de par en par. Y para que una vez en sus brazos nos sintiéramos bien en casa. Él es nuestro Señor. Esa es la idea. No que queremos salir corriendo del Señor. De ninguna manera. Dice, pues de la misma forma debemos recibirnos los unos a los otros. Y los hermanos, cada uno de nosotros debemos sentirnos bienvenidos en la presencia de cualquier otro. Bienvenidos en la presencia de cualquier otro. Recibíos los unos a los otros. Vayan a Gálatas 4, por favor, versículos 13 y 14. Gálatas, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice Pablo a los Gálatas: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo, aparentemente visible. Los Gálatas podían verlo, podían despreciarlo. Sin embargo, dice el versículo 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al ver mi condición, ustedes no me despreciaron. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando ustedes me recibieron, era como si un ángel del cielo mismo hubiera llegado. ¡Cuántas atenciones! ¡Cuánto amor! Es más, no un ángel. Cristo mismo llegó y así me recibieron. Pablo se sintió como si hubieran estado recibiendo al Señor. ¡Cuántas muestras de aprecio! ¡Cuánto gozo! Pablo debió sentirse muy bien. No se fijaron en lo que podía causar repulsión en el corazón de un hombre, sino que ellos dejaron eso a un lado y sirvieron y honraron al siervo de Dios. Eso es recibirse los unos a los otros. Y Pablo está diciéndoles a los filipenses: hermanos, reciban a Epafrodito de esa manera. Reciban a Epafrodito. Las dos veces que se menciona a Rahab en el Nuevo Testamento hacen referencia al hecho de que recibió a los espías en su hogar. Tanto en Hebreos 11 como en Santiago capítulo 2. Recibió a los espías en su hogar. Los hizo sentir bienvenidos, los hizo sentir como en su casa. Segunda de Juan 10 nos ordena a no recibir en nuestras casas a alguien que esté enseñando una doctrina diferente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Es la idea de sentirse bienvenido o no? No, una persona que enseña diferente doctrina y quiere entrar a mi casa para enseñarme la diferente doctrina, no está bienvenido. No lo está.
no le recibáis. Eso no quiere decir, por supuesto, si es una persona con otras creencias, pero está en nuestro hogar por otra razón diferente, que no podamos recibir en nuestro hogar. El propósito es muy específico del que menciona el apóstol Juan en este contexto, pero el hecho es hacerlo sentir bienvenido o no, dadas las circunstancias. En la tercera epístola de Juan también se menciona nuestro término, esta vez con el caso de Diótrefes. En tercera de Juan 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes no nos recibe, no recibe a quienes Juan estaba enviando, y después dice, no recibe tampoco a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Este hermano impedía que hubiera este espíritu de comunión entre, por un lado, Juan y su autoridad apostólica y sus enviados, y la iglesia, y por otro lado, los mismos miembros de la iglesia y la forma que querían recibir a estos siervos de Dios. En nuestro texto en Filipenses, Pablo no está dándole a la iglesia una sugerencia sobre el recibimiento de Epafrodito. Es obvio, es claro. Pablo les dio un mandamiento sobre el asunto. Recibidle en el Señor con todo gozo. No hay opción. Debían recibir a Epafrodito, a todo el hombre completo con sus fortalezas y sus debilidades, como un siervo de Dios. Yo no sé qué tanto ustedes conocen de Epafrodito, que les pueda hacer de ustedes recibirle con menos aprecio, etcétera. Deben recibirle en el Señor con todo gozo. En el Señor con todo gozo. Y esa es la manera en que tenían que recibirle. La frase en el Señor hace referencia a la unión que todo creyente tiene con Jesucristo, y de la cual brotan todos los beneficios de la salvación. En virtud de esa unión es que estamos salvos y que estaremos juntos en la vida de la iglesia. En Filipenses, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo dice, Pablo y a Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los creyentes están en Cristo Jesús, en la esfera de los beneficios que recibimos por nuestra unión con Jesucristo. Reciban a Epafrodito de la misma manera. Él ha recibido los mismos beneficios que ustedes. Recíbanle en virtud de la unión que ustedes tienen con el Señor Jesucristo. Él está unido a Jesucristo, ustedes están unidos a Jesucristo. Denle una bienvenida que sea equivalente al hecho de que ustedes están unidos a Jesucristo. Pero no solo eso, dice el apóstol Pablo a los filipenses, también debían recibirle con todo gozo. Con todo gozo. Pablo quiere enviarles a Epafrodito de regreso para que ellos se gocen. Pero él no quiere que nadie se quede fuera de esa manifestación. Él quiere que la iglesia completa se encargue de dar muestras de aprecio y de gozo a la llegada de Epafrodito. Y dice, con todo gozo. Y no podía ser una expresión mínima de gozo, sino todo gozo. Y eso, hermanos, se iba a notar. Eso iba a ser palpable. Cuando alguien es recibido con todo gozo, hay una diferencia para cuando una persona es recibida con un poco de gozo. Se nota la diferencia. Y Pablo dice, yo quiero que le reciban con todo gozo. Desbórdense, que se vea claramente que ustedes le están recibiendo con gozo. Qué malo es no sentirse bienvenido. Qué malo es no sentirse bienvenido. Todos queremos ser recibidos de esa manera. Pues estos hermanos fueron ordenados en el Señor a recibirlo con gozo. Y hermanos, parte del fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo. Nosotros debemos manifestar el gozo por recibir a los siervos de Dios en nuestro seno. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Gozo, el gozo es una parte imprescindible en la vida cristiana. Ellos debían mostrar un gozo equitativo a lo que significaba tener a Epafrodito de regreso. Un gozo agradecido con la misericordia que Dios había mostrado hacia Epafrodito y aún hacia ellos mismos de llevarle otra vez de regreso.
Pero había otra directriz que era necesaria Pablo compartir con la iglesia. No solo ellos debían recibir a Epafrodito en el Señor con todo gozo, sino que también ellos debían tener en estima a los que eran como él. Les dice, y tened en estima a los que son como él. Habían otros hombres con las características de Epafrodito. Y sobre ellos Pablo les dice que deben tenerlos en alta estima. Podemos ver claramente que Pablo no le dijo que tenían que idolatrar o adorar a hombres como Epafrodito. Eso es otra cosa. Pero eso no elimina, hermanos, lo que sí debían hacer. Y ellos debían estimar, valorar, respetar y honrar a los hombres que fueran como Epafrodito. Era un deber. Este es un comentario que debía llevar a los filipenses a evaluar si realmente ellos estaban estimando a los hombres que ellos tenían en su presencia como Epafrodito. Y las palabras de Pablo dan la idea de que había en esa iglesia otros hombres como Epafrodito. Comunica esta idea. Y eso que los filipenses debían hacer, hermanos, es algo que nosotros también debemos hacer. Es algo que nosotros también debemos hacer. Estimar una persona con los rasgos que tiene Epafrodito. Y estimar una persona con los rasgos que tiene Epafrodito tiene implicaciones prácticas específicas que siempre lo acompañan. ¿Estás tú estimando, valorando y apreciando a los hombres que son como Epafrodito? Esos hombres están presentes en las iglesias. Estos hombres están presentes en las iglesias. Y debemos identificarlos para cumplir con la encomienda que Pablo ha puesto sobre nuestros hombres. Con la encomienda que el Espíritu de Dios ha puesto sobre nuestros hombres. ¿Puedes tú ver en ti, en tu corazón, tal estima por hombres como Epafrodito? Puedo preguntarte si realmente para ti son de valor los hombres como Epafrodito. ¿Son de valor los hombres entregados al Señor Jesucristo? ¿Tienes tu aprecio y honras a los hombres que viven en santidad, que están comprometidos por ser piadosos? ¿Honras tú a aquellos hombres y mujeres que se niegan a sí mismos constantemente cosas, gustos y placeres por el hecho de que quieren agradar a su Señor? ¿Qué cosas son las que tú estimas y valoras y te llenan de placer? ¿O valoras tú a otro tipo de personas? Las personas que tienen dinero, las personas que tienen éxito, las personas de mucho conocimiento. ¿Qué cosas tú estimas? Esas son las personas que tú te fijas y tratas de poner tu corazón en ellos para envidiar ser como ellos. Dice la Escritura que los hombres que deben tener tal afecto en nuestro corazón son los hombres entregados, los hombres y las mujeres entregados a la obra del Señor Jesucristo, que aman a Cristo, que viven para la piedad y que se entregan a una costa de muchos sacrificios a hacer la voluntad de Cristo aquí en la tierra. ¿Realmente hay afecto en tu corazón por tal tipo de creyente? Sí, puede ser un don nadie, puede ser una persona cuyo nombre no se mencione mucho, puede ser una persona que a lo mejor nunca tú has oído mencionar, pero que tú sabes que está haciendo lo que tiene que hacer. Una hermana, un hermano, en sus lugares de trabajo respectivos se han ganado el respeto por ser rectos y correctos. Es cierto que no han avanzado en prosperidad como algunos otros, pero simplemente por el hecho de que han hecho la voluntad de Dios. Y eso les ha cortado oportunidades que a otros hombres no le hubiera importado eso y hubieran podido escalar montañas. Pero ¿aprecias tú que esos hombres, por amor a Cristo, se han negado esos privilegios? ¿Aprecias tú ese tipo de cosas? Eso es lo que está mencionando ese pasaje. Y los filipenses tenían que encargarse de identificar a estos hombres para estimarlos, tenerlos en honra, en alta estima, dice Pablo. Y el tipo de recepción que una iglesia le da a ese tipo de hombres y mujeres dice mucho acerca de la estima que nosotros tenemos del mismo Cristo. Del mismo Cristo. Bien, habiendo visto pues
el anuncio, habiendo visto las instrucciones, pasemos a ver la explicación. Versículo 30, la explicación. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo dio una explicación para las instrucciones que él había dado anteriormente. Epafrodito, como enseña el capítulo 4, versículo 18, estaba trayendo una ofrenda a Pablo que le suplía lo que la distancia entre él y los filipenses impedía. Había una distancia que no permitía que los filipenses de manera personal se pudieran encargar de las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Le dice, ahora se ha presentado esta oportunidad con la venida de Epafrodito a mí. Él expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De ninguna manera diciéndolos a los filipenses o sugiriéndoles que ellos habían estado en falta. La fraseología más bien indica que ahora se había presentado la oportunidad de tenerles físicamente presente con ellos en la persona de Epafrodito. Y el asunto es que en medio de esta comisión tuvo que arriesgarse hasta el punto de casi perder su vida. No sabemos la manera específica en que este siervo arriesgó su vida. Lo más seguro es que tuvo algo que ver con la enfermedad que se mencionó en los versículos anteriores, pero muy bien pudiera ser otro el caso. Quizás manifestó una actitud de servicio al Señor en medio de condiciones muy desfavorables. El hecho es que sea lo que sea el riesgo que tomó exponiendo su vida, lo hizo por la obra de Cristo. No para hacerse de dinero, no para hacerse de renombre, lo hizo por la obra de Cristo. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Pablo les da esta razón por la cual debían recibir a Epafrodito de esta manera, recibirle en el Señor con todo gozo. Es un hombre que ha arriesgado su vida por la obra del Señor. Este hombre había considerado su vida poco por la obra de Cristo y el servicio de los hermanos. Y lo que estaba haciendo por la obra de Cristo no era necesariamente predicando el Evangelio aquí que allá. Lo que menciona el pasaje de manera específica en el versículo 30 era suplir lo que faltaba del servicio de los filipenses para con Pablo. Era así que Epafrodito estaba haciendo la obra de Cristo, de manera, hermanos, que aprendemos que hay muchas cosas que son la obra de Cristo y que nosotros tenemos que cumplir en cualquier esfera en que nos desenvolvamos como cristianos. Puede ser el caso, la labor de una madre en su hogar, cuidando de su marido, instruyendo a sus hijos, haciendo la obra de Cristo. Puede ser una persona desenvolviéndose en la vocación que Dios le haya dado, está haciendo la obra de Cristo. En el caso de Epafrodito, llevando la ofrenda de ayuda desde Filipo a Roma. Y él estuvo haciendo esto por la obra de Cristo. La obra de Cristo. Cada siervo de Dios en su esfera hace la obra de Cristo. Y cada parte es importante. En este caso, llevando este regalo de amor y ayudar al apóstol en lo que fuera necesario, en lo que fuera importante. Dice él, para mí, yo arriesgar mi vida por eso es nada. Yo tengo que arriesgarlo. Vale la pena. Vale la pena hacerlo. Arriesgando su vida en la parte que faltaba del servicio de los filipenses hacia Pablo. Para Epafrodito en ese momento, tal cosa era hacer la obra de Cristo. Esa frase exponiendo su vida significa arriesgándola. Se jugó su vida. Puso su vida sobre la mesa con tal de cumplir con el llamado que se le había hecho. Lo que se le había encomendado. Era como un juego de azar y él puso su vida. Eso es lo que yo juego. Mi vida. Algo en lo que muchos otros habrían dado marcha atrás. Epafrodito siguió hacia adelante sin importar las consecuencias y todo, porque sabía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por Cristo. No sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y para ti, hermano, igualmente. En este momento hay cosas particulares que al hacerlas estás haciendo la obra de Cristo. La obra de Cristo. Pueden ser cosas menores para ti. Pero ¿qué habría de extraordinario en llevar una ofrenda desde Filipos hasta Roma en sí mismo? Es en un sentido un mensajero, como menciona el pasaje. Quizás no haya nada de extraordinario en lo que tú estás haciendo, pero estás haciendo la obra de Cristo. La obra de Cristo. Pueden ser muchas cosas diferentes, y de todas maneras,
la obra de Cristo. Y es siendo fieles en estas pequeñas cosas en las que Cristo va a ser glorificado, haciendo estas cosas pequeñas, y después Dios puede ponernos en situaciones más grandes. Porque lo importante no es la grandeza o la pequeñez de lo que hagamos, sino la fidelidad con que hagamos estas cosas. La fidelidad con que hagamos estas cosas. Y este siervo de Dios tomó muy en serio lo que otros quizás tenían muy a menos. Aparecen muchas oportunidades en la vida de nuestra iglesia para servir y hacer la obra de Cristo. Y a veces son cosas pequeñas, que al uno compartir, uno ve cierto desinterés, desánimo. Ahí aparecen aquellos, como dice la Escritura, que primero dicen que sí y no van. Pero aparecen también aquellos que primero dicen que no y después van. Pero el hecho es que hay algunos que dicen que sí y tratan y comienzan, pero después hay desgano, se pierde interés. ¿Y por qué? Quizás será porque no es una labor de preeminencia, no es algo muy visible. Es una pregunta para hacer y contestar en nuestro corazón. El hecho es que debemos ser fieles en estas pequeñas cosas, aunque no se vean, porque son para la gloria de Dios y es haciendo la obra de Cristo. Y hermanos, si el Espíritu de Dios llama a estas cosas la obra de Cristo, nosotros no podemos quitar ese título. Son la obra de Cristo, la obra de Cristo. Apliquemos esta porción de la palabra de Dios a nuestras vidas, a modo de aplicación, algunas cosas. Y en primer lugar, lo siguiente. Este pasaje debe servirnos de ayuda para alejar la envidia de nuestros corazones. Este pasaje debe servirnos de ayuda para alejar la envidia de nuestros corazones. Dice la Escritura en Proverbios 27:4, Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? También Eclesiastés 4:4, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Toda excelencia de obras, si es excelente, todo hombre envidia la obra excelente que el otro ha hecho. Raquel tuvo envidia de Lea, los hermanos de José le envidiaron grandemente, varios envidiaron la autoridad de Moisés. Pilato se dio cuenta que Cristo fue entregado por envidia. Y según Filipenses 1:15, algunos llegaron a predicar a Cristo por envidia contra Pablo. Por envidia. Y en esta sección, hermanos, vemos a Pablo alabando a dos hermanos de menor edad que él, dotados indudablemente con menores gracias y dones y con una esfera de menor utilidad. Timoteo, versículos 19 al 24, Epafrodito, versículos 25 al 30. Pablo se encarga de alabar y de expresar grandes cosas acerca de estos dos hombres. Como dice de Timoteo, a ninguno tengo como él que se interese tan sinceramente por vosotros. Como dice de Epafrodito, este hombre estaba gravemente preocupado por ustedes. Este hombre, por amor a la obra de Cristo, expuso su vida, hablando grandemente de estos hombres. Era un gozo para él ver a esos hermanos crecer y desarrollarse como líderes en la iglesia. No había ningún tipo de celo ni de rivalidad. Destacó a ambos hombres en los aspectos que eran necesarios. Pastores de mucha experiencia en el Evangelio han comentado que esta es una gracia muy rara entre los ministros y predicadores del Evangelio. La alabanza de las personas hacia el ministerio de un pastor es vista con malos ojos por otro pastor. Ocurre lo que Saúl experimentó cuando el pueblo empezó a alabar la labor de David. Entonces a David le dan los 10,000. ¿Te afecta cuando tú ves a algunos hermanos reconociendo las virtudes de otro hermano? ¿Te afecta? ¿Se te dificulta regocijarte en eso? ¿Se te hace difícil? Quisiera más bien que se fijaran en sus defectos y no en lo bueno que tienen. Quisieras que mejor hablaran bien de ti. Hermanos, debemos ver el corazón de Pablo aquí. Ver el corazón de Pablo aquí, hablando bien de estos dos siervos de Dios.
Menos edad, menos gracia, menos dones, menos importancia en el uso del reino de Dios. Pablo es apóstol. Y tiene razones suficientes para hablar bien de esos hombres. ¿Podemos nosotros ser así? ¿Eres tú así? ¿O prefieres que los otros mengüen para que tú crezcas? No, debemos menguar para que Cristo crezca, para que los demás crezcan. Puedes escuchar a otras personas alabando a los hijos de otros padres que son de la misma edad que los tuyos. Están hablando de los hijos de otros. ¿Y por qué no mencionan a los hijos míos? ¿Te regocijas o quisieras que fueran los tuyos el tema de la conversación? La envidia. La envidia, hermanos, es un pecado que fácilmente atrapa el corazón de los hombres. Y nosotros debemos reconocerlo para poder identificarlo cuando esto empieza a surgir en nuestro corazón. Cuando empieza a surgir en nuestro corazón, ¿cómo te sientes cuando hay otro siendo alabado en tu presencia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quisieras que ocurriera cuando eso pasa? Por otro lado, este pasaje nos demanda la recepción de los siervos de Dios en nuestros corazones. Este pasaje nos demanda la recepción de los siervos de Dios en nuestros corazones. Mateo 10, versículo 40. El Señor instruye a sus discípulos y les dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero dice el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y en Juan, capítulo 13, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La recepción o falta de recepción que los filipenses hicieran de Epafrodito vendría a ser la recepción o falta de recepción que ellos le brindaran al Señor Jesucristo mismo que le envió. Recibir a los siervos de Cristo es recibir a Cristo mismo. No recibir a un siervo que es de Cristo es no recibir a Cristo. Y esto tiene que ver con el corazón. Cuando Pablo dice recibid a Epafrodito, no era simplemente que ellos externamente llenaran la iglesia de guirnaldas y pusieran muchas cosas pomposas allí y tiraran confetis y las cosas y se veyeran algo maravilloso y cayeran mejigas del techo y cosas semejantes. Tenía que ver más con la actitud del corazón que estos hermanos iban a tener. Por eso él menciona en el Señor con todo gozo. Y la manera en que nosotros recibamos el ministerio de un siervo de Dios tiene relación directa en la manera en cómo nuestro corazón esté recibiendo o no el ministerio de Cristo en nuestras vidas. Y una de las razones por las que hay personas que no crecen en el Evangelio y no prosperan en el Evangelio es porque no han recibido a Cristo. ¿Cuándo? Cuando no han recibido a los siervos de Cristo en sus corazones. Cristo lo advirtió, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. A mí me recibe. De manera que si a ustedes no le reciben, no me recibirán a mí, ni al que me envió. Ni al que me envió. Hermanos, no es un asunto de ver, bueno, hay que ver si se crea esa química entre Epafrodito y nosotros, porque hay cosas de personalidad que a lo mejor a nosotros no nos gustan. Independientemente de la química, si hubiera o no, recibidle en el Señor, con todo gozo. Independientemente de la química, porque si fuera así las iglesias no tuvieran pastores. Porque si necesariamente la química de la personalidad tiene que ajustarse a los gustos de todas las personas, imagínense, ¿qué pasaría? No recibir en el corazón a un siervo de Dios, hermanos, esto es trascendental. Es no recibir a Cristo mismo. Dios ve esto con seriedad. Es un principio importante. Dios mostró, si uno lee las Escrituras, si uno lee el Antiguo Testamento y vemos que Dios mostró su celo
por sus siervos y profetas en todo el Antiguo Testamento. Y un celo que no ha cambiado en los líderes en la época del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Un celo por sus siervos. No, Dios no ha elegido ángeles para que sirvan en sus iglesias. Esa ha sido su voluntad. Sino hombres, pecadores, rescatados por la sangre de Jesucristo. Y esos mismos hombres Él utiliza para glorificar su nombre. Como te utiliza a ti para glorificar a Dios en el medio donde te desenvuelves. Pero debemos recibir el ministerio de los hombres que Dios haya puesto delante de nosotros. Y esto tiene aplicaciones todavía mucho más amplias. Si descendemos a estos niveles, el tiempo no nos permite. Pero imaginémonos el caso de un profesor, la relación de un profesor y un estudiante. La relación entre los padres y los hijos. Es un asunto de recibir a aquellos que Dios ha puesto con autoridad sobre nosotros. Cuando nosotros decidimos ignorar a aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, nosotros estaríamos diciendo, no queremos recibir a Cristo. No queremos recibir la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Esto es importante. En tercer lugar, este pasaje nos compromete a valorar a los hombres como Epafrodito. Ya habíamos abundado anteriormente acerca de esto. Este pasaje nos compromete a valorar a los hombres como Epafrodito. Romanos 13:7 dice que nosotros debemos pagarle con honra al que debemos pagarle con honra. Al que honra, honra. Y eso hace una diferencia entre hombre y hombre. No a todos se le debe la misma honra. Al rey hay que honrarlo de cierta manera. A un profesor hay que honrarlo de cierta manera. Etcétera, etcétera. No es lo mismo. No es la misma honra que un hijo le debe a su padre que el que le debe a su hermano. No es lo mismo. Hay diferencia. Y no es que hay algo biológico diferente. Es igual. Pero en el sentido de autoridad no es igual. Y debemos reconocerlo en una era donde esto se quiere minimizar y quitar. Primera Tesalónicas 5:12 dice acerca de los pastores. Primera Tesalonicenses 5:12. Y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero dice, reconózcanlos, estos hombres que trabajan entre vosotros, que os presiden, que os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Y por qué razón? Por causa de su obra, por lo que están haciendo, por la obra con la que están comprometidos. Y nosotros aquí tenemos que cumplir ese mismo mandamiento. Tenemos que obedecer eso mismo. Y finalmente, este pasaje nos revela lo que Epafrodito estuvo dispuesto a hacer por la obra de Cristo. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer? Este pasaje nos revela lo que Epafrodito estuvo dispuesto a hacer por la obra de Cristo. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer? Habían más como Epafrodito. Dice Romanos 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila se habían dedicado a servir al Señor sirviendo en muchas iglesias de los gentiles. Y el apóstol Pablo puede decir, estos hermanos expusieron su vida por mí. Y me alegra que hayan incluido a una mujer también. Las mujeres sirven a Dios. Sirven a Dios. Priscila y Aquila expusieron su vida sirviendo al apóstol Pablo. Y sirviendo al apóstol Pablo estaban sirviendo a Cristo. Y él daba gracias a Dios cuando se recordaba de Priscila y de Aquila. Gracias, Señor, por estos siervos benditos. Gracias porque son una ayuda, son un aliento. Me estimulan a seguir hacia adelante. Pablo era humano. Pero no solo yo. Todas las iglesias de los gentiles dan gracias cuando ven una pareja como esta. ¿Tendremos nosotros parejas así?
Oraremos al Señor para que levante parejas así. En la iglesia primitiva hubo un grupo de creyentes que fueron reconocidos como los arriesgados, que extrayendo la palabra del mismo término que se utiliza en nuestro pasaje, exponiendo su vida. Y se llamaban los arriesgados porque eran los que estaban dispuestos a tratar con los enfermos y con los muertos durante el tiempo de la gran plaga. Ellos cuidaban a los enfermos, ellos cargaban a los muertos y los llevaban a enterrar, exponiendo sus vidas, arriesgando sus vidas. Y la pregunta es si vale la pena arriesgarse tanto por la obra de Cristo como estos hermanos hicieron. Y al pensar en esto me imaginé a Epafrodito contestando esa pregunta. Por supuesto que vale la pena. ¿Cuánto ha hecho nuestro Señor por nosotros? Él dio su vida en nuestro lugar. Estábamos perdidos y con el infierno asegurado. Y aun cuando le habíamos ofendido tan grandemente, nos perdonó de todas nuestras maldades y pecados. Nos limpió y ahora quiere que vivamos para Él. Y yo quiero vivir para Él. Ofrecer mi vida en sacrificio por Él no es nada comparado con lo que Él hizo por mí. Estoy dispuesto no solo a ir a Roma, arriesgando mi vida, estoy dispuesto a dar la vuelta al mundo, si fuese necesario. ¡Qué respuesta! Pero no me imagino que diera ninguna otra. Tenía el mismo espíritu que expresó Pablo cuando dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Y cuándo dijo él esto? Cuando le dijeron que iba a tener problemas en Jerusalén. Y él estaba determinado a ir a Jerusalén. Y más adelante, eso lo dijo en Hechos 20:24, más adelante en el capítulo 21, versículo 13, dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Si es por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto. La historia de la iglesia registra multitud de casos en que muchos hermanos tuvieron que arriesgar sus vidas, literalmente sus vidas, por servir al Señor. Qué bueno es leer biografías en que se presentan estos casos. Qué estimulante es, qué enfrentador para la comodidad en la que nosotros vivimos. Tenemos el caso de John Brown en Inglaterra durante el tiempo de la Reforma. Justo en el mismo año en que Lutero clavó sus tesis, en el año 1517, este creyente fue apresado y torturado. ¿Y por qué causa le torturaron? Cuenta Daubigné, el historiador cristiano, que se montó en cierto barco para cruzar de Londres a otra ciudad. Y en el mismo alguien le dijo que se alejara un poco, que estaba muy cerca de él. Dice: ¿no sabes quién soy yo? No, señor, le contestó Brown. Bueno, pues debes saber que soy un sacerdote de almas, y canto misas para salvar almas. Brown le preguntó que dónde encontraba el alma antes de la misa y dónde la dejaba después. A lo que el sacerdote le contestó que no sabía, y enojado lo declaró hereje. Tan pronto el barco llegó a tierra, fue ante el arzobispado y denunció a Brown. Mientras tanto, ya Brown había llegado a su casa. Al tercer día entraron abruptamente en la casa y se lo llevaron, poniéndolo sobre un caballo y atando sus pies debajo del vientre del animal. Lo encarcelaron y lo dejaron allí por 40 días. 40 días pensando, 40 días alejado de su familia, alejado de su esposa, alejado de sus hijos. 40 días. Al final de ese tiempo, el arzobispo de Canterbury y el obispo de Rochester lo llamaron para que se retractara de la blasfemia de dudar que la misa salvara almas. Pero Brown les declaró que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre para quitar los pecados de muchos. Cuando oyeron esto, le quitaron los zapatos y las medias, trajeron una cacerola con carbones ardientes, sobre la cual pusieron los pies de este creyente. Y aunque estaba prohibido torturar a los súbditos ingleses, el clero se veía por encima de las leyes. «¡Confiesa la eficacia de la misa!», le gritaron los dos obispos. Y él contestó: «Si niego a mi Señor en la tierra, Él me negará delante de mi Padre que está en los cielos». E inmediatamente le quemaron los dos pies hasta los huesos. Y todavía él permanecía inconmovible. Entonces decidieron quemarlo en la hoguera. Horas antes de ir a la estaca, su esposa pudo ir a verle, y allí estaba su esposa llorando amargamente, mientras él estaba atado con cadenas, y él le dijo: «No puedo poner mis pies en el piso, porque los han quemado hasta los huesos. Pero no pudieron quemar mi lengua y prevenir que confesara al Señor.
Oh Elizabeth, continúa amándole, porque Él es bueno y cría a nuestros hijos en el temor de Dios. Lo amarraron en la estaca y lo quemaron delante de su esposa y de sus hijos. Y situaciones similares ocurrieron aún después de la Reforma en los días de los puritanos. Creyentes cediendo sus vidas por la causa de Cristo. Hijos que perdieron a sus padres, padres a los que le traían la cabeza y las extremidades de sus hijos. Todo por causa del Señor. Y ahora, hermanos, pensemos en nosotros. Ahora, hermano, piensa en ti. ¿Qué estás haciendo por la obra de Cristo? ¿Qué has dejado por la obra de Cristo? La letra del himno dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú que das por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? La Escritura nos dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que así uno murió por todos, luego todos murieron, para que aquellos que murieron ahora no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos nosotros para Cristo. Oh, si Cristo te hablara a tu corazón en este mismo instante, te preguntara: oh, hijo mío, ¿es mucho tener que leer la Biblia todos los días? Yo recibí los esputos que tú debías recibir. ¿Es acaso mucho tener que dejar de conformarnos al mundo? ¿No estás dispuesto a tener que dejar de usar tal falda, ni tal blusa, ni tal tipo de tela, por amor al Señor? Pero si yo recibí una corona de espinas por ti, si yo fui a la cruz a morir por ti, si yo dejé mi trono de gloria por ti, es mucho tener que servirme a mí. ¡Qué costoso es! ¡Qué fastidio! ¡Qué nube de testigos tenemos! ¡Oh, Pablo y Epafrodito, Priscila y Aquila, John Brown! Ustedes fueron unos exagerados. Fanáticos, morir quemado en una hoguera por el fastidio de decir simplemente: ok, yo me equivoqué. Yo solo tenía que decir que se equivocó. Fue un abrupto que le salió en ese momento. Tuvo 40 días para pensarlo. Y mientras más los días pasaban, más firme estaban delante del Señor. Sí, hermanos. Necesitamos imitar a hombres como Epafrodito. Y para eso necesitamos de la gracia de Dios.